Bienvenidos a un nuevo episodio de Drops of Science, el podcast multilingüe que les cuenta las últimas novedades y descubrimientos en ciencias naturales. Comenzamos este episodio hablando sobre cómo se mueven los pulpos, en particular sus brazos, que no se deben confundir con los tentáculos, típicos de los calamares. Los brazos, junto con sus ventosas, constituyen una gran parte de la masa corporal de estos animales. Además, presentan adaptaciones neuronales y musculares extraordinarias. El sistema nervioso periférico contiene la mayoría de las neuronas del organismo y está concentrado sobre todo en los brazos. La estructura muscular hidrostática, formada por 4 grupos musculares y tejido conectivo, les da una flexibilidad única. ¿Pero todos los brazos funcionan de la misma manera? Para averiguarlo, un grupo de investigadores filmó 25 pulpos en libertad en España y el Caribe entre 2007 y 2015. De esos videos se extrajo información esencial sobre los movimientos de los brazos. Los científicos distinguieron 3 niveles de análisis: el comportamiento del animal en su conjunto, las acciones específicas del brazo y las deformaciones que permiten cada movimiento. Todo fue resumido en un etograma. En detalle, se identificaron 12 acciones, como por ejemplo levantar, extender y agarrar, constituidas cada una en 4 deformaciones principales: acortamiento, alargamiento, flexión y torsión. En total se registraron 3.907 acciones, y los 8 brazos podían ejecutarlas todas. Incluso un solo brazo puede realizar varios movimientos al mismo tiempo, y varios brazos pueden actuar de manera simultánea. Al analizarlo por pares, no apareció dominancia entre derecha e izquierda. Los pulpos resultan ambidiestros, trabajando con pares coordinados. Sin embargo, el Dr. Richter y sus colaboradores observaron una división de tareas. Los brazos anteriores se usaban con más frecuencia, aproximadamente el 64% de las veces, sobre todo para explorar y alcanzar. Los posteriores, en cambio, resultaron más adecuados para la locomoción, como levantar el cuerpo o rodar por el fondo marino. Comprender cómo pequeñas deformaciones locales generan movimientos tan complejos no solo ayuda a entender mejor el comportamiento de los pulpos, sino que también inspira la robótica ligera. Esta disciplina se inspira directamente en sus brazos flexibles para diseñar herramientas capaces de moverse y agarrar con delicadeza en entornos difíciles, desde el rescate hasta la medicina. ¿Cuáles son los próximos pasos? Comparar especies con morfologías diferentes, como aquellas con brazos muy delgados, para entender cómo la forma influye en la división del trabajo y cómo este conocimiento puede transformarse en nuevas aplicaciones bioinspiradas. Pasamos ahora a la superficie, para hablar de una increíble adaptación que algunas plantas han desarrollado para soportar el calor excesivo. En la naturaleza existe un fenómeno llamado dimorfismo floral, por el cual algunas plantas cambian el color de sus flores según la estación del año. La especie Moricandia rovensis es un ejemplo perfecto. Produce flores primaveriles lila y flores estivales blancas. Estudios experimentales previos han mostrado que este cambio de color es altamente plástico y está desencadenado sobre todo por temperaturas veraniegas, entre 30 y 35 grados, que activan la producción de flores blancas. Además, a lo largo de las distintas estaciones parecen cambiar también los polinizadores que visitan la planta. Un grupo de investigadores se preguntó cuáles son los motivos intrínsecos de estos cambios de color impuestos por la temperatura y si dichos cambios influyen en cómo los insectos perciben las flores. Para investigarlo, en 2019 se recogieron una flor lila primaveral y una flor blanca estival de 100 plantas de Moricandia arvensis en Negratín, España. Los pétalos se recolectaron y aún frescos en el interior de una furgoneta adaptada como laboratorio móvil, se seccionaron para medir sus espectros de reflectancia, es decir, cuantificar los colores y extraer los pigmentos. A partir de los espectros, se reconstruyó cómo los polinizadores, cuales abejas, moscas, mariposas y escarabajos, ven el color de los pétalos, y se estimó cuánto destaca la flor frente al fondo primaveral, hierba, y estival, suelo, mediante contrasto cromático y acromático. En paralelo, los pigmentos fueron cuantificados e identificados. Los resultados obtenidos por el Dr. Narbona y sus colaboradores mostraron que los insectos perciben realmente colores distintos y que el fondo importa. En verano, la flor blanca destaca más para abejas y moscas,
mientras que en primavera lo hace para mariposas y escarabajos. Además, la variación del color se debe a que en primavera dominan las antocianinas, que absorben en la luz del visible y nos permite de ver estas flores lila. Pero en verano casi desaparecen y aumentan los flavonoles, que absorben la luz UV, invisible para nosotros y visible para muchos insectos. Las antocianinas son termolábiles. Con el calor disminuye su síntesis y aumenta su degradación. En cambio, crecen los flavonoles, que actúan como filtro solar y limitan los daños por radiación. El cambio de color es probablemente una respuesta plástica al aumento de temperatura y radiación UV, una defensa fisiológica de la planta que se traduce en respuesta ecológica, ya que, según la estación, algunos polinizadores reconocen y visitan la planta más que otros. Las próximas 3 noticias se centrarán en especies recién descubiertas, cuya identificación, sin embargo, se produjo por razones diferentes. Comencemos hablando de las jirafas, que a primera vista podrían parecer todas iguales, pero hoy sabemos que existen más especies de jirafas de las que podríamos pensar. Una reciente revisión de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, basada en datos originales y actualizados y en la opinión de expertos, ha reconocido la existencia de 4 especies distintas y varias subespecies. La definición de cuántas especies de jirafa existen en el mundo siempre ha sido objeto de debate entre los científicos. De hecho, en 2016 se pensaba que solo existía una especie con hasta 9 subespecies. Entonces, ¿qué llevó a esta actualización? Los análisis genéticos y genómicos realizados sobre las poblaciones existentes de jirafas, posibles gracias a los avances científicos de los últimos años. La evaluación se llevó a cabo en el llamado sistema de semáforo y aplicado a otros grupos animales como los cánidos y los félidos. Este método combina varias líneas de evidencia convergentes, características morfológicas fenotípicas, es decir, rasgos físicos que distinguen una población de otra, datos genéticos para reconstruir relaciones cercanas y lejanas, e información biogeográfica, que muestra cómo las poblaciones se distribuyeron y se separaron en el pasado y en el presente. Las categorías del semáforo son distinto, verde, cuando 3 o más líneas de evidencia independientes indican diferencias claras. Probablemente distinto, amarillo, cuando varias líneas de evidencia sugieren diferencias pero se necesitan más investigaciones. Desconocido no válido, gris, cuando pocas o ninguna prueba son disponibles. No distinto, rojo, no existen evidencias de separación o estudios publicados que confirman con especificidad o subespecificidad. Una contribución clave a esta revisión vino del análisis morfológico 3D de 515 cráneos de jirafas de toda África. En cambio, el manto, por muy característico que sea, no se considera un criterio fiable, ya que su diseño y color varían según la edad y la población. Del conjunto de datos resultaron claramente distinguibles, luz verde, las siguientes especies, con sus respectivas subespecies. Giraffa camelopardalis, con 3 subespecies, giraffa reticulata, giraffa tipelskirki, con 2 subespecies, y giraffa, con 2 subespecies. Estas actualizaciones taxonómicas son fundamentales para la conservación, porque ofrecen una visión más clara de la diversidad de las jirafas y proporcionan bases sólidas para una gestión específica de sus poblaciones. Las siguientes especies de las que hablaremos se encontraron en las profundidades del océano. Sabemos muy poco sobre los seres vivos que habitan las aguas oceánicas que rodean nuestro planeta. Se estima que más del 80% de los océanos aún no ha sido cartografiado ni explorado. Por lo tanto, cada nuevo hallazgo añade un ladrillo a nuestro limitado conocimiento del océano. En este contexto, gracias a una expedición realizada en 2019 dirigida por la doctora Geringer, fue posible identificar 3 nuevas especies de peces caracol. Los peces caracol, de la familia Liparidae, viven en hábitats de templados a fríos, en todas las cuencas oceánicas, y desempeñan funciones muy importantes en los ecosistemas. Su nombre común proviene de que la mayoría posee un disco de succión ventral especializado para adherirse a las rocas. Cuando esto ocurre, el animal adopta una postura encorvada, similar a lo de los caracoles terrestres. Estos animales se encuentran tanto en aguas someras como en fosas, que superan los 8.000 metros de profundidad, zonas difíciles de explorar.
Los ejemplares recolectados en 2019 viven entre 3.268 y 4.119 metros en el Pacífico Oriental, y su identificación fue posible mediante la recolección de tejido, la amplificación y secuenciación de su ADN, la microscopía y la microtomografía computerizada. Los análisis filogenéticos, es decir, evolutivos, permitieron comparar sus datos genéticos con los de otras especies y confirmar que se trata de 3 especies nuevas. La primera es Careproctus colliculi. Rosa en vida, posee 22 radios en la aleta pectoral, cabeza redondeada, 8 radios caudales, ojos grandes y pterigioforos, huesos o cartílagos que articulan la base de los radios de las aletas medias, bien desarrollados que forman un gran disco de succión. Su nombre científico alude a la palabra griega que identifica las pequeñas protuberancias características que cubren la piel, especialmente la cabeza y la parte anterior del pez. La segunda especie, Careproctus yanchei, presenta un disco de succión ventral moderado, narinas simples y 6 radios branquiostegos. Tiene el cuerpo completamente negro, cabeza redondeada y boca horizontal. La especie está dedicada al Dr. Paul Yanchei, del Whitman College de Estados Unidos, por su contribución a la biología de las grandes profundidades. La tercera especie es Paraliparis M, de cuerpo largo, negro y comprimido lateralmente. No presenta disco de succión, posee un solo radio en la aleta pectoral, ano en posición anterior y mandíbula fuertemente angulada. La especie toma su nombre del lugar de colecta, la estación M, rindiendo homenaje a todos los investigadores que han trabajado ahí. Estos hallazgos ayudan a cubrir vacíos en el muestreo abisal y recuerdan lo crucial que es integrar observaciones, morfología y genética para comprender la biodiversidad marina. Para la última especie nos trasladamos a Texas, entre las aves, donde parece que el cambio climático ha propiciado la aparición de un híbrido entre 2 especies de aves bien conocidas en esa región, el arrendajo verde, Cyanocorax incas, y el arrendajo azul, Cyanochyta cristata. El arrendajo verde es una especie tropical cuya distribución conocida se extiende desde el norte de los Andes, pasando por Centroamérica, hasta Norteamérica, donde se encuentra en México y el sur de Texas. Esta especie ha expandido significativamente su área de distribución en los últimos 20 años, desplazándose latitudinalmente, probablemente debido al aumento de las temperaturas en Texas y a la ausencia de inviernos fríos prolongados. El arrendajo azul, por otro lado, ha modificado su área de distribución. Si bien antes se encontraba en el este de Estados Unidos hasta Houston, ahora también se encuentra en el sur y el oeste de Texas, creando así una área de distribución que coincide con la del arrendajo verde. Ambas especies pertenecen a 2 géneros completamente diferentes. De hecho, su ancestro común debió haber vivido hace unos 7 millones de años. El descubrimiento del híbrido se produjo casi por casualidad, cuando el Dr. Brian Stokes monitoreaba páginas web dedicadas al avistamiento de aves en Estados Unidos. En particular, a finales de mayo, en la página TextBirds, observó que alguien había publicado la imagen de un ave con características mixtas. Por suerte, pudo contactar con el fotógrafo, colocar redes de malla fina en su jardín y capturar el ave. Antes de la captura, el investigador observó que esta ave en particular había seguido de cerca a una bandada de arrendajos azules durante 2 días y que podía emitir vocalizaciones similares a la de estos, generalmente en respuesta a sus vocalizaciones y actividad. El híbrido también emitía chasquidos de pico y un sonido grave y sibilante, típico de los arrendajos verdes de Texas. Una vez capturado, se le extrajo sangre, se le colocó un anillo y se le liberó. El análisis genético de ADN confirmó la hibridación. Concretamente, se pudo determinar que se trataba de un híbrido macho descendiente de una madre arrendajo verde y un padre arrendajo azul. El descubrimiento podía ser un hecho aislado, ya que hasta la fecha no se han avistado otros ejemplares, pero se suma a la lista de interacciones entre especies que está surgiendo como consecuencia del cambio climático. Es urgente documentar estas nuevas interacciones, puesto que podrían provocar cambios importantes en las comunidades bióticas. Con esta noticia, concluimos el episodio de hoy de Drops of Science. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto y buena ciencia.